ez dakit, azkenien guk begiratu begu gure partidu, ez, baina egixe da. Mundu baten bizigara eta ero ikusi partiduek edo emaitzak badakizu zer pasau dan, baina bueno, guk beti ezagu, ez, azkenengo partiduetan ez dugule begiratu bihar bestik zer bidabien, barni ez da, hombre, galtzen badabio beto, ez, zuk irabazten bozu, bat aurreratu ingozu, ez. Baina atzo, bik jokatu abien, batek irabazi eaben, bestik galdu eaben. Bueno, badakigu beti zei irabazten botzau, bati pasau etxen dugu, eta ez gara azkenak, baina, bueno, objektibu ez da azkena ez izetie. Objektibu da hiru gure atzetik, ez? Eta, bueno, hau, ni bakarrik pentsetan nabil gure partiduetan, ez? Azkenean ez tozu itxen ezer, pentsetan abezer da bien bestie, ze partidu dekien guk irabazien biogu hortik urtetako. Partia prestatzeko egu gutxi izan dituzue, baina olatu honean, olatua hartu da zaudete. Tasun pixkatera ikusten da orain aurrera behiratu zero, nola ikusten dituzu jokalariak, nola eusten zaio horri? Bai, desberdin da, ez? Oin arte amasi partidu egonga irabazi barik, eta entrenamentuetan da, barrek ikustie kostau itxin zan, ez? Oin ja partidu bi segiduen irabazi dugu, bigarrena, azkenengo momentuetan penaltiz irabazitxe, beste gauza bat da, eta ni pentsot konfiantza gehiago dekiela. Ez danok, ez bakarrik jokatzen da bienak, danok. Hori mejoretan dau taldie, ez dau mejoretan bakarrik amaika amabos jokalari, ez? Eta niretzat hori da honena. Oingo aztien hiru partiduriko guzt, normalien ez dakit bizerrero domekan aldaketak enbiko diez, jentie kantza hoitzen da eta rekuperetie gatsa izeten da, eta ikustuzuz, eta ni pentsot ontxe bertan ondo gauzela eta bardin jozta hiru lau jokalarik aldatzi ez, pentsot ondo gauzela danak. Partida garrantzitsu asko egun gutxitan, buru batetik ondo zaudetela pentsa daiteke, fizikoki nola iristen zeate? Oin bakarrik errekupereti etxozu, ez? Ez da bena jokatzen apur bat geisha ez asko, ze azkenien zauz temporada maieran, eta ja gauza gitxien mantenidu egiten da dana, eta horregaitik etortenga garrantzitsua pentsatot danentza dela gero deskantzetie, gero, egune, ez bakarrik entramentu ordue, zer jaten da bien eta deskantzu, ez? Ontxe bertan garrantzitsuna hori da, ez? Eta ezin dozu preparo partidoik, ze azkenien ez teko zu denpora asko entrenetako, ze bestetan nekatu ikentza, eta ni pentsot ontxe bertan buru ondo dauela, eta hori da garrantzitsuena. Salvazioa partido bakarrera dakazue, baina retrovisordean oraindik ez dago inor. Oraindik ere garaipenan derrigorrezkoa da. Bai. Gero, beste galtzen badabe bai, esatozu beste aukera batuk ikogu, ez? Baina ontxe bertan, irabazien bida, hori horan da. Eta gure partiu bakarri pentsa biogu. Beti zen aurka jodekugu, talde oso ona, oso ondo dauz. Baina, bueno, azkenengo gure partiuk ikusitxe, pentsatozu alduzuela irabazi, ez? Gure joku etxen bozu. Eta horren buruz bakarri pentsa biogu, eta zuk esausun bezala, atzetik ez dago inor, ondino. Eta hiru itxi bidie, oingo aztien bat ematiz izten bagu, gero beste partidu bi geratuko die, lan gitxeo geratuko da. Eurek ere helburu potoloa dute esku artean, Europako sailkapena dute jokoan, hori kontutan edukitan, nolako partida espero ez du eta zer kezkatzen zaitu gehien taldean? Talde moduen ni pentsot ondo da bizela jokatzen. Gero deke jokalari oso onak. Gogorrak, batzuk, defentsan oso ondo dauzenak, eta gero baloiaz beste batzuk oso onape bai, ez? Azkenien da talde bat, hortxe, Europan txartzeko da. Eta, bueno, ezien hasi hain ondo, baina azkenengo
ez dakit, bigarren bueltie oso ondo da bizekien, eta hor goizen dauz, ja, ni pentsu fijo dauzela Europan sartute, baina, bueno, azkenien bosgarrena geratzi, ero zazpigarrena ez da berdine, eta eurek guroko dabe bosgarrena geratzi, hordeke, eskuendeke, geratzeko bosgarrena, eta, bueno, ona etorriko die, ba, hoxe, danekin, irabazteko gogoaz, eta, ba, hoxe, ez da pentsako beste taldia ez guriaz, pentsako dabe bakarrik zerren bidabien eurek. Pena euskeraz, ez dut komentatu zu, baina, bueno, jende asko kontua egiten ari da, ez da egin horretarako momentu gona den. Espoz gure be, begiratu itxosu ez. Nik ontxe bertan ez daki fijo zeinen aurka deken beste taldiek. Ez dut begiratu. Batzu bai, baina esatotzuelako, baina ez danak. Ez nau begiratzen kalendarixue, haber zeinen kontra deken, nos deken, eta haber zer detxen da bien, ez? Ja, azkenengo hilien, bakarrik izen da gure emaitza. Gero beste emaitza laguntzen botzue, ba, hobeto, ez? Eta horregaitik, betiz da gure aurrien dekugune, eta hori pentsau begu bakarrik. Gixe, lehenengo galdera, ez? Dana jokatzen dabe, gu baino lehenago. Atzo jokatu ben partido bat, gaur jokatuko dabe beste batero bi, ez dakitzen bat. Jakinen gozu, baina bardin ja. Galtzen badabe, hobeto, por supuesto, baina irabazin bida. Eta irabazten badabe, bebai irabazin bida. Vamos a las preguntas de castellano. ¿Qué le han dado al equipo estas 2 victorias seguidas y con qué nivel de confianza afrontáis el partido después de estos 2 últimos triunfos? Pues nos ha dado ánimo, nos ha dado confianza, nos ha dado alegría. Teníamos olvidado lo que era entrenar después de haber ganado un partido y se nota. Y lo bueno es que parecía que estábamos hundidos y todavía tenemos vida, ¿no? Y aunque seguimos siendo últimos después de haber ganado 2 partidos, pero la meta se ve más cerca. Y eso pues a los jugadores, a todos, a los que juegan, a los que no juegan, les da la vida y las ganas de venir a entrenar y de venir a jugar. Tenéis la salvación a un solo partido, pero sigue sin haber nadie en el retrovisor. Ganar sigue siendo lo único que vale. Sí, así es. Estamos más cerca, pero no hemos conseguido absolutamente nada, ¿no? Si termina la temporada estaríamos últimos y descendidos. Sabemos que no termina la temporada ahora, que nos quedan 3 partidos y que todavía estamos a tiempo de poder hacer las cosas y que solo dependemos de nosotros mismos, de ganarnos todos los partidos. Pues nos queda ahora mismo es el Betis en el que tenemos que pensar, un rival complicado, difícil, porque están bien, creo que llevan una segunda vuelta muy buena y es a lo que nos tenemos que dedicar, a pensar en ellos y a tratar de ganarles. Los 2 equipos tenéis mucho en juego, pero ¿quién crees que se juega más? Hombre, ellos creo que ya están, no matemáticamente, pero pues casi, no ganando ningún partido, me imagino, estarían cerca de Europa. Y ya lo tienen ahí, y yo creo que siempre el objetivo de mantenerte es mucho más que el poder jugar en Europa, ¿no? Para todo, como club, económicamente, para jugadores, para cuerpo técnico, para todo el entorno del club, es mucho más importante, ¿no? Mantenerse en primera división, que creo yo que a última hora poder jugar en Europa. En ese sentido, nosotros nos jugamos más. ¿Cómo ves a los de Pellegrini? ¿Qué tipo de rival esperas y por dónde crees que pasan las claves para lograr la victoria? Pues yo creo que ha conseguido algo él que le ha costado. Al principio le costó la primera vuelta pues ver a un Betis como él quería y sin embargo ahora en la segunda está, ¿no? Creo que tiene un equipo defensivamente fuerte, con centrocampistas que saben aguantar al rival, con centrocampistas que si cogen el balón te llegan con facilidad a área contraria y luego con gente de mitad de campo para arriba que crea mucho peligro, ¿no? Creo que es un equipo que está hecho para poder disputar el jugar en Europa y ahí está, el objetivo lo están cumpliendo y creo que en ese sentido pues,
es un equipo de la liga de, pues eso, para estar ahí entre los 7-8 primeros, seguro, ¿no? Y creo que el míster lo ha conseguido, porque al principio parece que lo tienes la base, que pues pueden ser los jugadores, pero luego hay que, a base de entrenamientos y de juego, hay que jugar todos a una, ¿no? Y yo creo que en este sentido el míster lo está consiguiendo. Como se vio frente al Getafe, seguir hasta el final es vital. El partido no se acaba hasta el momento. Sí, y es importante, aunque cometimos algún error, pero que no nos hicieron gol, pero es importante no cometer errores porque sabes que si estás 0-0 cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y esas jugadas como la del otro día que nos pasó en área contraria puede pasar perfectamente también en área propia, ¿no? Porque son jugadas aisladas en el que es muy instintivo los movimientos que haces y te puede pasar. Ante eso no es muy difícil poder corregir esas cosas, ¿no? Pero hay que estar en esa disposición de 0-0, 0-0, 0-0. Si nos vamos como locos hacia adelante porque es obligatorio ganar, no, hay que intentar jugar hacia adelante, hay que intentar jugar para hacer gol, pero también sabiendo resguardar un poco la parte de atrás, ¿no? Y sabiendo jugar equilibrados, vigilantes cuando tenemos el balón. Y yo creo que eso lo hicimos bien. ¿Qué supondría para Eibar terminar la jornada fuera del descenso después de lo mal que se ha pasado para lograr esta reacción? Hombre, sería algo gordo y bueno que hace 3 semanas lo veíamos casi imposible, pero me da miedo eso, porque ya sería otra situación. Hasta ahora hemos estado ahí abajo y parece que estás obligado, ahora parece que estás arriba y parece que ya no tienes tanta obligación, y es más la obligación, ¿no? de tener que ganar. Y el estar arriba también te hace mirar más abajo y a ver qué hacen los demás, a ver qué hacen. No, tienes que hacer tú y luego mirar lo que hacen los demás. Te da miedo, pero bueno, tenemos esa posibilidad. Muchos partidos importantes en pocos días. ¿Va a ser importante la cabeza o el físico? Yo creo, hombre, la cabeza hoy en día en todos los deportes profesionales es muy importante, porque si la cabeza va, el cuerpo acompaña también. El cuerpo tiene reservas para un montón de cosas. Pero si la cabeza no va, aunque tú estés fresco, no tienes la confianza necesaria para ir y sobre todo en un deporte de equipo, ¿no? De poder acompañarte del resto de los compañeros, ¿no? De poder, hostia, no estás bien, pero le veo al compañero y saca fuerzas de flaqueza, pues yo también tengo que sacar, o me anima, o me ayuda, todo eso cuenta más, yo creo, ahora mismo, que el cómo estemos físicamente. Ya la última, parece que estáis en la ola buena. ¿Cómo se mantiene uno encima? Sin volvernos locos, haciéndoles ver que haciendo lo que tenemos que hacer, que creo que es mucho lo que hemos hecho estos 2 últimos partidos, de las ocasiones que nos ha podido generar el rival, que han sido muy pocas, haciéndoles ver que haciendo eso podemos seguir ganando. Que si por lo que sea queremos cambiar algo de, no sé, pues vamos a ir un poco más atrás porque estos son muy buenos en el aspecto ofensivo y cuidado, vamos a tener más cuidado. No. Tenemos que tener cuidado, sí, pero jugando de la misma manera. Si nos ponemos a pensar, lo normal es que la caguemos. Vale. ¿Vale?